Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. Entonces, la vez pasada estuvimos viendo el tema de el principio de impulso y cantidad de movimiento, el cual decíamos nos sirve para analizar también algunos casos de impacto y de choques, conservación de la cantidad de movimiento, que es una consecuencia también de este principio. Vamos a continuar con el siguiente subtema, que es la cinemática de cuerpo rígido. Y corresponde a la unidad 3 o tema 3. Y dentro de este tema comenzamos con el tema de traslación de cuerpo rígido y rotación alrededor de un eje fijo. Entonces estos básicamente son dos subtemas que están relacionados, y entonces estaremos viéndolos de manera conjunta. Entonces, primero vamos también aquí a definir algunos conceptos, algunas definiciones acerca de la cinemática del cuerpo rígido. Sí. Entonces, anteriormente comenzamos la primera unidad con la cinemática de partículas. Después continuamos la segunda unidad con cinética de partículas. Y entonces esta unidad 3 y la unidad 4 estarían ahora dedicadas al estudio de cuerpo rígido. Entonces decimos que la cinemática estudia nada más el movimiento, la geometría, sin atender las causas que lo producen, mientras que la cinética estudia las causas que lo producen, que son las fuerzas o el momento angular, en este caso del movimiento de cuerpo rígido. Entonces vamos a comenzar con la cinemática de cuerpo rígido, en la cual decimos que se trata del estudio de movimiento sin atender las causas, en este caso para un cuerpo rígido. Nos vamos primero a definir lo que es un cuerpo rígido. Entonces, primero definimos lo que es un cuerpo rígido. ¿Alguna idea de qué será un cuerpo rígido? Perdón. Que no tiene movimiento. Que no tiene movimiento. No sé si puede tener movimiento un cuerpo rígido. Pero es externo, ¿no? Las teclas de las fuerzas externas no tienen movimiento interno. No tiene movimiento interno, sí, interno. Sí, entonces sería un cuerpo, estaría compuesto por un sistema de partículas, por muchas partículas, y entonces no hay movimiento relativo entre las partículas que lo componen. Puede ser despreciable, ¿no? Sí, no puede ser despreciable ese movimiento tipo de temperatura. Sí, efectivamente en este caso de cuerpo rígido, precisamente se hace esta consideración de que no hay movimiento entre las partículas, aunque en ocasiones puede, obviamente, eso sería un caso ideal, y en ocasiones puede haber algún movimiento, pero en este caso se considera que no lo hay. Entonces lo definiríamos en este caso como un cuerpo rígido está compuesto por
por un sistema de partículas que permanecen fijas entre ellas. Fijas unas con respecto a otras. Entonces sería lo que es un cuerpo rígido. Entonces, a diferencia de otros cuerpos, en el caso de un cuerpo rígido, en los temas anteriores hemos estado considerando una partícula, sin embargo, a veces un cuerpo rígido lo consideramos como una partícula cuando no nos interesan sus dimensiones. Entonces, en este caso, el cuerpo rígido está compuesto por un sistema de partículas y en este caso también puede tener importancia sus dimensiones. Entonces, este sería lo que es el cuerpo rígido y decimos, aquí cuando tenemos un cuerpo rígido podemos tener diferentes tipos de movimiento. Entonces, vamos a ver qué tipos de movimientos podemos tener para un cuerpo rígido. Tipos de movimiento. Podemos tener diferentes tipos de movimiento, podemos tener lo que es traslación. Traslación, la cual puede ser rectilínea o curvilínea. También podemos tener rotación. Y esto puede ser con respecto a un eje puede ser con respecto a un eje fijo que pasa por el cuerpo. También puede ser con respecto a un eje fijo fuera del cuerpo. Decimos, esos son los movimientos que puede haber: traslación, rotación, y también puede haber movimiento compuesto de una combinación de estos dos tipos de movimiento, de traslación y de rotación, la cual diríamos es un caso de lo que sería el movimiento general o movimiento también puede ser movimiento
plano general, que sería una combinación de traslación y rotación. Entonces serían los movimientos que podríamos tener en este caso para un cuerpo rígido. Entonces, ¿cómo sería un movimiento de traslación? Supongamos que tenemos un cuerpo de cualquier forma y entonces decimos puede tener un movimiento de traslación rectilínea o curvilínea. Entonces aquí decimos puede ser rectilínea y curvilínea, y también podemos decir que en la traslación toda una línea permanece paralela a su posición. Sí. La traslación, una línea recta. Una línea recta fija en el cuerpo. Permanece paralela a tu posición original. Y cualquier línea recta o una línea recta o cualquier línea recta en el cuerpo, cuando se traslada en traslación rectilínea. Sí, adelante. Esta línea va a ser siempre paralela a su posición original. Entonces, obviamente esta línea recta puede ser en cualquier dirección, no necesariamente horizontal o vertical, puede ser una línea inclinada también, pero cuando se está trasladando de manera rectilínea, en traslación rectilínea, entonces esta línea recta siempre permanece paralela a su posición original. Se moviera.
Como en dónde, como en, Como que haga de cuenta que mete una bola de misil a un lado de sí y lo va tirando así, no es una palomera. sí, traslación esa, pero puede ser rectilínea o curvilínea, entonces, en este caso, decimos, si se mueve en línea recta, pues es rectilínea, o si se mueve en línea curva, pues es curvilínea. Entonces, eso nada más es un tipo de movimiento relativamente sencillo en el caso del cuerpo rígido, porque en el caso de la traslación, nada más especificando el movimiento de un punto, entonces ya podemos especificar el, el movimiento de todos los puntos del cuerpo rígido, dado que no hay movimiento relativo entre las partículas que componen este cuerpo rígido. Entonces ahí se traslada de un punto. Esta línea recta se mueve del punto A al punto A', más bien la recta es AB y se mueve hasta otra posición, A', B', y esta permanece siempre paralela. Entonces sería, por ejemplo, si decían una bola puede estar trasladándose en un aro, sería movimiento circular, traslación circular. Aquí también podría ser pues simplemente una caja que se desliza sobre el suelo, sobre el piso, una caja que se desliza o se empuja o se jala, entonces se está trasladando de manera rectilínea y entonces especificando el movimiento de cualquier punto de este cuerpo, se conoce el movimiento de todas y cada una de las partículas del cuerpo, dado que no hay movimiento relativo entre las partículas. Entonces, es por eso que anteriormente, en los temas anteriores, algunos objetos se pueden considerar como partículas. Entonces, consideramos, por ejemplo, el movimiento de un, sí, de una caja sobre un plano inclinado o de un automóvil que se desplaza nada más, se traslada. Decimos, eso también puede ser de manera curvilínea. Entonces, de manera curvilínea podría ser lo mismo, nada más que la trayectoria es de manera curva. Entonces, eso sería traslación rectilínea. Y el otro caso sería traslación curvilínea.
Como dijimos, también puede tener rotación. ¿Puedes subir un poco? Subir. Gracias. Decimos en el caso de la rotación, que puede ser alrededor de un eje fijo que pasa por el cuerpo, puede ser alrededor de un eje fijo que pasa fuera del cuerpo. Entonces, en estos casos, también podemos definir la rotación como rotación alrededor de un eje fijo. Y en este caso es cuando las partículas del cuerpo se mueven en trayectorias circulares. Alrededor o sobre el mismo, alrededor del mismo eje. Podemos puede ser alrededor del mismo eje. Entonces puede ser Una nota que dijiste, si sigas, las tres no nos gustaron. Una digo, ok, no sé, es una trilogía de
Es como que trata de ser optimista, pero está chido, porque realmente tiene una. Trata de vivir con me gusta que es un nada. Tampoco preguntan los de. Mira, o sea, los de. No, no sé. No, le hice los no, ayudamos a sacar chicos. Escribió, pero ahora no es no sé, pero. Ya está bien, escribió un poco, escribió un tema. Yo le pongo el nombre En este caso, tenemos una rotación de alrededor de un eje que intersecta al cuerpo o que pasa por el cuerpo. Es alrededor de un eje fijo. Este eje puede estar en cualquier parte, puede estar en el centro, puede ser en alguna otra parte, no necesariamente en el centro, como por ejemplo podría ser el movimiento de una barra alrededor de un extremo, o bien podría estar girando también alrededor del punto medio o en cualquier otro punto. Entonces, mientras este eje de rotación pasa por el cuerpo, entonces es un movimiento de rotación alrededor de un eje que intersecta al cuerpo, y se analizaría de alguna manera, de una manera como lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, también puede darse el caso en donde un cuerpo puede estar girando alrededor de un eje fijo que no pasa por el cuerpo. Entonces, aquí cabe señalar que, como podemos ver, una línea recta de dos partículas en el cuerpo no siempre se mantiene paralela a sí misma, como en el caso de la translación. En el caso de la translación, esa es la característica que lo distingue, es que una línea recta entre dos partículas cualquiera en el cuerpo siempre se mantiene paralela a la posición original durante todo el movimiento de traslación. En este caso, como podemos ver, esta línea desde AB hasta AB' ya no es paralela, sino que va cambiando su dirección. Esa sería rotación alrededor de un eje que intersecta el cuerpo. Podemos también, decíamos, tener una rotación alrededor de un punto que no pasa por este eje, sino que podríamos tener el caso de digamos, estos cuerpos. Un cuerpo rígido pues puede tener cualquier forma, y podría ser, como por ejemplo decíamos, una barra o un disco o una rueda, cualquier forma, un engrane. Y decíamos, normalmente encontramos movimiento en donde el cuerpo está girando alrededor de un punto fijo, de un eje fijo que pasa por el mismo cuerpo. Sin embargo, en otras ocasiones se encuentra girando alrededor de un eje que no pasa por ese mismo cuerpo, y como puede ser en este caso,
una línea recta entre dos puntos cualesquiera de este cuerpo rígido cuando está en rotación, entonces no se mantiene paralela como en el caso de la traslación. Este sería el caso de rotación alrededor de un eje fijo que no pasa por el cuerpo rígido. ¿Cuál sería un ejemplo de un movimiento de rotación alrededor de un eje que no pasa por el cuerpo rígido? ¿Cuál sería un ejemplo de un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo que no pasa por el cuerpo rígido? Podría ser el movimiento del planeta alrededor del Sol. Movimiento del planeta alrededor del Sol. De traslación, pero Y el eje, o sea, como lo has lanzado, el eje no ingresa al cuerpo, sino sale del cuerpo. No sé, es como bobinas magnéticas, no hay que giran alrededor de ¿cómo se llama? A ver, depende que está aquí con un imán o algo así, y la bobina gira así, no, pero no pasa por el imán, pero gira así, por el gira, sí, podría ser, está girando alrededor, pero el eje no pasa por dentro del cuerpo. Y sería un caso, es el movimiento del planeta alrededor del Sol. Así, de acuerdo a esta definición, sería lo que pasa que el planeta, además de rotación alrededor del Sol, también tiene rotación alrededor de su propio eje.
Ese es el caso de, digamos, de un automóvil que va dando una curva, sería traslación o rotación alrededor de un eje que no pasa por el mismo. Y de acuerdo a lo que, a como lo utilizamos aquí en dinámica, sería de esta manera, sería una rotación alrededor de un eje que no pasa por el cuerpo. Entonces la traslación, o sea, no importa, más o menos tiene una trayectoria que nosotros podemos calcular, más no que ya está definida, ¿no? Y la rotación sí está definida. O sea, está definida por un ángulo, más bien. La rotación está definida por un ángulo, la traslación, Por un plano de coordenadas, ¿no? sí, ahí no hay ángulo, no hay ángulo. Ah, bueno. Y qué ángulo es y no tiene ningún ángulo. Entonces serían los movimientos y decíamos movimiento plano general, entonces sería una combinación de estos dos casos. Entonces, ya también un momento de una rotación, ¿no? Sobre una llanta. ajá, local. Sí, es, Da una vuelta en esta curva, eso ya es rotación en un eje que no está dentro del cuerpo, ¿no? sí, cuando ya no está dentro del cuerpo, sí es. Porque digamos que tiene que no sé, ver una curva y nos va a dar de rotación. O es relativo. Es rotación porque una línea entre dos partículas dentro de la rueda va cambiando de dirección, no está paralela a su posición inicial. Entonces decíamos a veces algunos términos, algunas. Entonces, la rotación es algo que vaya por un mismo ancho, o sea, que vaya así, o que vaya sobre un círculo, ¿no? Como traslación. La traslación puede ir sobre un círculo, pero sin que cambie de dirección puede ir así en un círculo, pero por ejemplo esta línea siempre va así puede ir así en un círculo. Y la Tierra va así, ¿no? Va rotando sobre su mismo eje la Tierra. O sea, que va contando sobre el eje y va haciendo esto es la deformación sobre el eje que no está en el cuerpo. Sí, tiene de los dos la Tierra. Tiene de los dos, pues. Y en ese caso ya sería, sí, es un poco más complicado, sería un movimiento general, pero de hecho, no plano, sino ya en 3 dimensiones. Movimiento plano general sería una rueda, una llanta que va girando. Porque es que una llanta cuando va girando sobre el eje, ¿no? Y cuando da para dar la vuelta, entonces también va girando sobre el. Bueno, eso. Sí, si va moviéndose una rueda, una llanta sobre una superficie plana, nada más gira sobre su propio eje, pero se traslada al mismo tiempo, se traslada.
Entonces tiene rotación alrededor de su eje y también tiene tiene rotación alrededor de un eje fijo que pasa por la rueda, pasa en el centro, y luego también tiene traslación. ¿Usted qué escuela estudió? Aquí en el TEC de Pachuca, sí. Sí, lo que quieren. ¿Están aquí? Algunos sí, ¿Usted qué estudió? algunos profesores de ingeniería mecánica también. ¿Estudió ingeniería? Sí, ¿Le llevo ingeniería eléctrica? no, él creo que no estaba cuando yo venía. No. Mario, sí, no, ya. ¿Quién? El programario. Mario, sí, Mario Emilio, y de los que estaban, de los profesores que estaban cuando yo venía es Mario Emilio, Gabriel, Vamos. Baume, Isidro, Pedro Carrillo, y sí, son algunos de ellos. Monroy, sí, sí, también, sí, de matemáticas, sí. Sí, daba la actividad, así, muy, ya no viene, no lo he visto, no sé si. No sé. ¿Quién? No, yo apenas entré el año pasado. Sí, sí. Dice que si no se hubiera lastimado, el camino no sería ayudar. ¿Verdad? Después de una copa, se supone digo, se perdió la fuera de aquí. Está trasladando. Traslación rectilínea, si, por ejemplo, si está, sí,
Sí, sería traslación mientras está trasladándose en línea recta. Sin embargo, cuando llega alrededor del rodillo, de la polea, entonces ahí empieza a trasladarse de forma curvilínea. Yo tenía un movimiento claro, Mm, no, lo que pasa que en ese caso habría que analizarlo por partes. Sí, habría que analizarlo por partes porque la parte que está moviéndose, una parte estaría moviéndose en línea recta en traslación y otra parte estaría moviéndose en rotación, o en traslación curvilínea también, dependiendo qué es algo que se va transportando sobre la banda, entonces estaría en movimiento de traslación mientras va en trayectoria recta, pero cuando llega a la parte donde está el rodillo, la polea, entonces ahí ya cambia, y entonces aparte habría que analizarla de diferente manera, no de otro modo, sino, si decíamos, de estos movimientos, el más sencillo sería la traslación, ya sea traslación rectilínea o curvilínea, entonces ese sería el caso más simple. El caso de la traslación, decíamos, se caracteriza porque una recta entre dos puntos cualesquiera del cuerpo rígido siempre permanece paralela a su posición original durante toda la trayectoria de movimiento. Entonces, de ahí podemos obtener alguna ecuación para calcular el movimiento, que decíamos, la cinemática del movimiento es el estudio de las características del movimiento, que son su posición, desplazamiento, velocidad, aceleración. Entonces, ahí podemos obtener alguna expresión para calcular estas características del movimiento. Y para ello podemos considerar un cuerpo cualquiera, decíamos, puede ser de cualquier forma, que se traslada de una posición original a otra posición final. Y esta traslación puede ser rectilínea o curvilínea, o no importa si es rectilínea o curvilínea. Entonces, se traslada de una posición a otra. Y decimos, cualquier línea permanece paralela a sí misma durante todo el movimiento. Esa es la característica de la traslación.
podemos definir un vector de posición para un punto A que nos define la posición del punto A. Eso lo podemos definir como RA, y podemos definir otro vector de posición para el punto B. Que sería el vector de posición del punto B. Y entonces también tendríamos un vector aquí entre estos dos puntos, la posición de B con respecto de A. Entonces, anteriormente habíamos visto que para movimiento relativo, la posición del punto B la podemos definir como la posición del punto A más la posición de B con respecto de A. Entonces, esta es una relación que siempre se cumple, inclusive si no fuera traslación, si fuera una rotación, también se cumpliría esta relación. La posición de un punto con respecto de otro sería la posición como en este caso, la posición de B con respecto de A más la posición de A. Entonces decíamos, esta relación siempre se cumple. Sin embargo, para el caso de una traslación, ¿qué sucedería? Para el caso de la traslación, la posición de B con respecto de A, nos decimos que para traslación la posición de B con respecto de A es igual a ¿cuánto? Sería precisamente la característica de la traslación, y la característica de un cuerpo rígido es que la posición entre las partículas permanece constante. Entonces, la posición de B con respecto de A va a ser igual a la constante. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido en donde no hay movimiento de las partículas que componen el cuerpo rígido entre sí. Entonces, esta posición de un punto B con respecto de otro punto A, cualquiera que este sea, pues va a ser siempre la misma, siempre va a ser la misma distancia entre ellas, la misma dirección. Entonces, el vector de posición es igual a constante. Entonces, esa sería una relación que nos quedaría que o que nos permitiría obtener la velocidad de B con respecto de A, o la velocidad de B. ¿Qué sucedería en el caso de la velocidad? Si decimos que la velocidad es igual a la derivada con respecto del tiempo de el vector de posición de B, entonces ahí si sustituimos RB es igual a RA más R de B con respecto de A, pero como R de B con respecto de A es igual a constante,
Entonces aquí nada más nos queda derivada de RDA, nada más respecto de T y más 0. El otro término es igual a 0. Entonces sería lo mismo que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A. Entonces, eso es para la traslación de un cuerpo rígido, la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Entonces decíamos, es por eso que en muchos casos algunos cuerpos rígidos los podemos también analizar como partículas, porque si se están nada más trasladando, entonces la velocidad de un punto cualquiera del cuerpo rígido será la misma en todos los puntos del cuerpo rígido. Entonces, de esta manera nada más nos interesa conocer la velocidad de un punto cualquiera y es la misma para todo el cuerpo, de tal manera que lo podemos analizar como si fuera una partícula. Sin embargo, cuando ya tenemos la rotación y el movimiento plano, entonces ya cambia y ya no podemos analizarlo nada más como una partícula, porque la velocidad de un punto ya no es la misma en todos. Entonces esto aplica para la traslación. Decíamos la velocidad de un punto es igual que la velocidad de todos los otros puntos. ¿Y qué pasaría con la aceleración? La velocidad, la aceleración del punto de B es la derivada de la velocidad aceleración igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Sin embargo, como la velocidad de B es igual a la velocidad de A, entonces esto es igual a la derivada de la velocidad de A con respecto del tiempo, y esto va a ser igual a la aceleración de A. Es decir, la aceleración de B va a ser igual a la aceleración de A. Entonces, también, tanto la velocidad como la aceleración de un punto de un cuerpo rígido es la misma para todos los puntos del cuerpo rígido cuando se encuentra en traslación. Entonces, eso nada más aplica para el caso de traslación. Eso que me Con la luz. Entonces decíamos, para el caso de la traslación, la velocidad y la aceleración es la misma en todos y cada uno de los puntos dentro del cuerpo rígido. Y entonces, como podemos ver, es un caso relativamente simple, en donde nada más necesitamos conocer la velocidad de un punto del cuerpo, y es la misma para todos los puntos del cuerpo, para el caso de la velocidad y de la aceleración. Entonces, ese sería un caso simple. Y entonces vamos a ver el caso de rotación alrededor de un eje fijo.
Entonces, para el caso de rotación alrededor de un eje fijo, como habíamos mencionado, se caracteriza porque los puntos del cuerpo rígido rotan alrededor de un punto o se mueven en trayectorias circulares alrededor del mismo eje. El cuerpo puede tener también cualquier forma y puede rotar alrededor de un eje que pasa por el cuerpo, o sea, se consideraría también en un plano, pero este cuerpo puede tener una forma cualquiera. Entonces, podemos elegir cualquier punto P. Tenemos el sistema de coordenadas, el eje X, Y Z de esta manera. En ocasiones los ejes se pueden poner el eje X en donde ponemos ahorita el eje Z, el eje Y, en donde ponemos el eje X y el eje Z en la dirección hacia arriba. O lo podemos poner también de esta manera. Y también la forma de determinar los ejes también está dado también por la regla de la mano derecha que habíamos mencionado. Se utiliza también para obtener la dirección de la velocidad angular o algunas otras cantidades vectoriales que se obtienen como el producto el producto vectorial de dos vectores. En este caso también los tres ejes deben de tener más bien un ángulo de 90 grados entre sí, y las direcciones deben de estar también determinados por la regla de la mano derecha. Entonces, decíamos, podemos poner en diferentes direcciones los ejes, pero siempre deben de cumplir con la regla de la mano derecha. Entonces, decíamos, lo más común es poner, las dos formas más comunes es poner el eje X aquí, el eje Y acá donde está ahorita el eje X y el eje Z arriba o hacia arriba, o también de esta manera, eje X y eje Y, como lo ponemos normalmente cuando nada más tenemos eje X y el eje Z en dirección perpendicular saliendo del plano. Y entonces ahí podemos identificar un punto cualquiera que va girando en trayectorias circulares, describiendo trayectorias circulares alrededor de un eje fijo que pasa por el origen y otro punto A. Entonces, esta elipse que ponemos aquí más bien es una trayectoria circular, que es la trayectoria del punto P.
Pues ahí podemos también definir un vector de posición para este punto P. Y ese sería el vector de posición también R. Este es el vector de posición R. Y también tendría una velocidad. Está girando, tiene también una velocidad angular. Esta velocidad angular ya la habíamos mencionado anteriormente en el estudio de la cinemática de partículas utilizando las componentes transversal y radial y transversal. Aquí podemos definir un ángulo θ, que es el ángulo de rotación, y un ángulo phi que nos da la proyección del vector de posición. Podemos definir estos dos ángulos. Esto nos sirve para analizar el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Pues aquí, ¿qué es lo que hacemos? También lo mismo que en el caso de la traslación. Decimos, estamos tratando sobre la cinemática de un cuerpo rígido. Entonces, analizamos el movimiento sin atender sus causas, y las características cinemáticas del movimiento serían, como siempre, la posición, la velocidad, la aceleración. Entonces, para un punto cualquiera, la posición la posición sería una posición R, un vector de posición que tenemos allí. La velocidad, pues R la definimos como X en Y más y en J más Z en K.
En este caso también la velocidad, como siempre, también la velocidad siempre es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Sin embargo, en este caso, lo que nos conviene es obtener una expresión para la velocidad en función de la velocidad angular, en función de la velocidad angular y de el vector de posición. Entonces, esto ya lo hemos estado manejando también en el caso de la componente radial y transversal, en el cual ya habíamos estado viendo anteriormente este caso. Ya habíamos anteriormente estado viendo lo que es la componente radial y transversal, en donde decíamos tenemos una velocidad que está dada por esta expresión. Entonces, hicimos ahí algún desarrollo para llegar a esta expresión en la cual la velocidad queda expresada como la suma de dos componentes, una en la dirección radial y otra en la dirección transversal, y está dado de esta manera. En la dirección radial, pues es la derivada del desplazamiento en la dirección radial, y la componente transversal está dada por R por teta punto. Decíamos que teta punto la conocemos como la velocidad angular. Para la aceleración también habíamos obtenido esta expresión que obtenemos derivando la velocidad. Nos había dado esta expresión que consiste de 4 términos. Bueno, ya después de simplificarlo nos había quedado esta expresión. Entonces, esta es precisamente en el examen el ejercicio que les faltó resolver. No era aplicando nada más estas fórmulas. Básicamente quería nada más encontrar la velocidad y la aceleración. Entonces, nada más era aplicar estas fórmulas tanto para la velocidad como para la aceleración, componente radial y componente transversal, y posteriormente expresarlo en coordenadas rectangulares. Entonces, en este caso era el caso de un collar que se mueve sobre una barra. Entonces, a medida que se va desplazando sobre la barra, va teniendo una componente radial, y a medida que la barra va girando también tiene una componente transversal. Eso era lo que había que encontrar, las componentes radial y transversal, y después esas componentes radial y transversal expresarlas en coordenadas rectangulares para en I y en J nada más. Entonces, básicamente era aplicar estas fórmulas y sacar las componentes en I y en J nada más. Entonces decíamos que a partir de aquí, como podemos ver, aquí en este caso, cuando tenemos la rotación alrededor de un eje fijo, de un cuerpo rígido, ¿qué sucede? ¿Qué componente de estas, de manera general, tanto para la velocidad y para la aceleración, tendríamos estas dos componentes, radial y transversal? Sin embargo, como es un cuerpo rígido, estaría rotando, pero las partículas del cuerpo rígido no se mueven hacia el centro ni se alejan del centro, o si no está el eje, no necesariamente es el centro, pero
no están cambiando de posición con respecto al eje de rotación. Entonces, esta componente no se nos haría cero. Este componente de aquí, nos quedaría nada más esta componente, que es la componente en la dirección transversal, y que decimos está en función de la velocidad angular, y decimos esa componente la como llamamos velocidad angular, y la correspondiente componente en dirección transversal para la aceleración es la aceleración angular, θ 2 puntos. Entonces lo vamos a sustituir ahí también, y nos darían las expresiones para la rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo que pasa por este cuerpo. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy, y la próxima terminamos de escribir estas expresiones para este tipo de movimiento. Entonces vamos a pasar lista nada más. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Burgos Leiva. Presente, profe, Burgos Leiva. Sí. Callejas Moctezuma. Río de Vaca. De la Cruz Martínez. Delgadillo Bautista. No está. Díaz Pérez. Díaz Pérez, presente, profe. Sí. Domínguez Espinosa. Escalona López. ¿Quién? Escalona. Está bien. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Sí. Esquivel Rayo. No está. Flores Díaz, dio de baja. Fragoso. García Cortés. Presente, profe. González Guerrero. González Salinas. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Hernández Barrea. Hernández Campos. Presente. Hernández Ramírez. Presente, profe. Sí. Islas Juárez. Islas Juárez se dio de baja. Islas Juárez dio de baja. Juárez Pérez. No está. López Nájera. López Noriega. Presente, profe. Sí. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Monsalvo González. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Pineda. Presente, profe, ¿te escucha? Sí. Prieto López.
Sí. Ramírez Rivera. Reyes López. Presente, profe. Sí. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Presente, profe. Urbano Pérez. Presente, profe. Sí. Vargas Flores. Presente. Sí. Vázquez García. Vázquez ese día de baja. Es de baja. Entonces, serían todos, nada más faltó de la Cruz Martínez y Delgadillo Bautista. ¿Algún comentario? Profe. Sí, Delgadillo Bautista presente. No lo escuchó. Delgadillo Bautista, sí está. Está bien. Entonces, sería todo. Nos vemos la próxima. Ok, profe, hasta luego, buen día. Examen hasta de miércoles en 8. Todavía en los próximos días estaríamos asignando otra tarea para la siguiente semana y el examen hasta el miércoles en 8. Sí, hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.